Hola, ¿cómo están? Yo soy Alfredo y como siempre les doy la bienvenida a un nuevo video para el taller de filosofía para niños. Como habrán visto hace un par de videos, nos adentramos en un bloque nuevo, el cual es la ética. Y estos videos han servido para hablar de uno de los puntos o ejes más importantes dentro de este bloque, el cual es lo bueno o lo adecuado y lo malo o lo inadecuado. En el anterior video ya hablamos justamente de este primero. Dimos algunas de las características que el bien engloba, qué es el bien, cómo se relaciona con los valores éticos y morales, qué es la responsabilidad, entre muchas otras cosas, las cuales están bastante interesantes. Así que si no has visto ese video, te recomiendo que vayas primero a este, ya que en algunas ocasiones a lo largo de este video vamos a hacer referencias hacia cosas que mencionamos anteriormente. Este presente video se encarga justamente de lo segundo, es decir, vamos a hablar sobre el mal o sobre lo inadecuado. ¿Qué es el mal? ¿Hay tipos de mal? ¿Está justificado hacer en algunas cosas el mal? ¿O cómo es que la gente normalmente suele justificar las malas acciones? Entre muchas otras cosas, las cuales van a estar bastante interesantes. Sin más por el momento, espero y te quedes, o este tema te resulte atractivo. Sin más por el momento, dejo a que disfrutes el video. Ahora sí, para empezar de manera adecuada es necesario que tengamos una idea de lo que estamos hablando. O dicho de otra forma, conocer el concepto, ¿vale? Y a continuación vamos a ello. ¿Qué es el mal? Bueno, podemos definir al mal como todo ese conjunto de acciones, ideales o principios que pueden considerarse incorrectos o inadecuados de hacer, ¿ok? Algo sumamente importante es, si recuerdas el concepto del bien que mencionamos en el anterior video, podrás notar que este es completamente opuesto. En resumidas cuentas, podemos decir que lo malo es completamente lo opuesto a lo bueno, ¿ok? No tendría por qué hacerse, no deberíamos por qué hacer el mal, ¿ok? Ahora, otra cosa sumamente importante es de que se puede hacer el mal de maneras distintas. Ujú. Para poder hablar de esto más a detalle, es necesario que entendamos cuando nosotros hacemos un mal rompiendo nuestros propios principios éticos y cuando hacemos el mal en comunidad, ¿ok? Bien, podemos hablar de un mal personal, o dicho de otra forma, de un mal en primera persona, cuando somos nosotros mismos los que atentamos en contra de nuestros principios éticos y morales. Es decir, nosotros mismos cometemos la mala acción, aún sabiendo que está mal, o incluso desconociendo completamente esto, ¿ok? Ahora, ¿cómo se diferencia esta de un mal comunitario, o de un mal hecho en comunidad? Pues bueno, tal como su nombre lo menciona, este segundo es hecho por una mayor cantidad de gente. Es decir, es toda una comunidad la que, basados en ciertos principios, ideologías, creencias o además, cometen malas acciones. ¿Ok? Esto es sumamente importante y es necesario prestar atención, ya que normalmente estas malas acciones a nivel comunitario suelen estar basadas en ciertos principios o ciertas ideologías que de alguna forma u otra pueden dañar la integridad, ya sea física o mental o sentimental de otras personas, ¿ok? Y es por esto mismo que se les tiene que prestar mayor atención. Bien, ya que hablamos de esto, es necesario hacernos otra pregunta, la cual es sumamente importante y bastante legítima. ¿Por qué se hace el mal? Pues bueno, aquí hay dos respuestas, o dos posibles respuestas, y esta es por ignorancia o por completa alevosía. Y a continuación explicaremos estas más a detalle. Bien, estamos hablando de un mal inconsciente cuando se hacen cosas malas sin saber que se está haciendo propiamente el mal. Es decir, estamos actuando desde la completa ignorancia. No sabemos que nuestras acciones pueden llegar a perjudicar o a generar legítimas consecuencias, las cuales son principalmente negativas. ¿Ok? Como por ejemplo el ayudar o el hacer ciertas cosas sin estar completamente informados, algunas tradiciones o costumbres que nos son heredadas y pues básicamente atentan en contra de la integridad de otras personas, entre muchas otras cosas. ¿Ok? Es por esto mismo que es bastante importante cuestionarnos las cosas que hacemos, tal y como había mencionado en el anterior video. Es necesario reflexionar sobre la situación en la que estamos, cómo podemos intervenir, es prudente que lo hagamos, entre muchas otras cosas. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con lo otro?
con el mal consciente. Pues bueno, tal como su nombre lo dice, este mal se hace con total conciencia de que se está haciendo mal. Es decir, nosotros sabemos que estamos rompiendo las reglas o ciertos principios éticos y morales. Normalmente se suelen hacer este tipo de cosas cuando se trata de obtener algún beneficio a cambio o perjudicar la imagen de alguien, entre muchas otras cosas. ¿Ok? Estas son las dos formas en las que nosotros podemos llegar a hacer el mal, ya sea de manera inconsciente, o por ignorancia, o por total alevosía. Así que bueno, es necesario que prestemos atención a las cosas que estamos haciendo. Y tal como lo había mencionado, lo vuelvo a decir, es necesario que reflexionemos sobre las cosas que estamos haciendo. ¿Por qué las hacemos? Es necesario que las hagamos. ¿Bajo qué están fundamentadas? Y la más importante, ¿afectamos a otros a través de nuestras acciones? Esta es una pregunta sumamente importante y la cual deberías de hacerte cada vez que vayas a hacer alguna cosa que creas tú es inadecuada. Antes de continuar con esto es necesario hacer un pequeño paréntesis, algo así como una pequeña advertencia. Y es de que, tal como lo mencioné anteriormente, en el apartado que recién acabamos de pasar, existe gente que de manera legítima disfruta hacer el mal, o lo hace con tal de obtener algún beneficio. Y es por esto mismo que es necesario que nosotros vayamos con cierta cautela de la gente a nuestro entorno. Vayámonos cuidando de este tipo de personas o de este tipo de situaciones. Y tal como lo he mencionado, es necesario tener una actitud reflexiva para cuando estas cosas pasen. ¿Ok? Si te guías con este principio, va a ser mucho más fácil que no caigas en este tipo de cosas. ¿Vale? Infórmate, reflexiona y al final decide. Así que bueno, una vez terminado el pequeño paréntesis, es necesario que continuemos con el video. Bien, ¿cómo es que la gente normalmente suele fundamentar o justificar sus malas acciones? Bien, como sabemos, normalmente las personas suelen excusarse en diversas causas con tal de justificar sus malos actos. Y algunas de las cosas con las que normalmente suelen justificarse son en el desconocimiento. Si bien, tal y como lo había mencionado en su momento, existen excepciones, la realidad es que en ocasiones muchas veces se usa como escudo. Es decir, suelen usar esta carta para librarse de cierto modo. Y es por esto mismo que es necesario que tengamos una actitud reflexiva y analítica para con las cosas que pasan. ¿Ok? La segunda opción o la segunda causa en la cual normalmente suelen justificarse es en seguir ciertas ideologías. Cada individuo puede seguir la corriente ideológica que desee. El problema recae cuando se justifican en esta para dañar la integridad física, emocional o mental de otros. ¿Ok? Otra podría ser ciertos principios religiosos o ciertas doctrinas religiosas. Como por ejemplo, en algunas ocasiones, estos mismos ideales atentan en contra del bienestar e integridad de otros. Es decir, normalmente suelen justificarse en ciertos principios religiosos para atacar a otro tipo de gente, lo cual es inadecuado. Hay muchos otros tipos bajo los cuales se pueden llegar a justificar, pero la realidad es que son bastantes y no nos llevaría tiempo. Bien, una vez entendimos qué es el mal, cómo puede llegar a presentarse, cómo puede llegar a producirse y cómo normalmente se suele justificar la mala acción, es necesario entender algo. Y esto es que los valores éticos y morales como la generosidad, la tolerancia, la empatía y el respeto hacia los demás nos van a garantizar una convivencia mucho más armoniosa. Es normal que ciertas cosas no nos parezcan adecuadas, pero no por esto mismo significa que tenemos el derecho a agredir a los demás. ¿Ok? Esto es algo sumamente importante y lo cual tenemos que entender. No porque nosotros no simpaticemos con alguna idea o con algún principio, significa que nosotros podemos agredirlo. Tal y como lo había mencionado en el video anterior, en el del bien, este es relativo. Es decir, no todos se guían bajo los mismos principios. No todos tienen la misma ideología, no todos tienen la misma religión o la misma cultura. ¿Ok? Y es completamente normal que al entender o al conocer otro tipo de cosas nos resulte impactante o incluso desagradable. Pero nunca tenemos por qué agredir a la demás gente. Bien, este tema da para muchísimas otras cosas, pero el hablar de esta sería extendernos demasiado. Y bueno, yo lo que quiero es darte una ligera noción sobre lo que todo este tipo de cosas implica. De esta forma puedes conocer un poco más las acciones de las demás personas, o incluso las tuyas,
Es necesario que te pongas a reflexionar sobre esto, tal y como lo he mencionado ya en varias ocasiones en este video. Reflexiona sobre tus acciones, cuestiónate sobre lo que haces o sobre lo que la gente hace. Es bueno que lo hagas. Recuerda, el cuestionar no es malo. Al contrario, nos permite conocer un poco más de nuestro entorno, ya sea de nuestro mundo o incluso de la gente a nuestro alrededor. Y bueno, sin más por ahora, esto sería todo. Nos vemos para la próxima. Hasta luego.